Buenas, les habla el pastor Articulis de San Nazareno Betel, ubicados aquí en Miami, Estados Unidos. Estamos contentos y nos consideramos privilegiados de poder comunicarnos durante este tiempo, a pesar de la pandemia, de poder comunicarnos a través de los medios sociales, a través de Facebook Live. Así que a ustedes de Betel, en nuestra noche de oración, culto de oración, y aquellos que nos visitan quizás en otro horario, otros días de la semana, como sea, bienvenidos a este tiempo. Estaremos teniendo un estudio bíblico esta noche sobre un tema que considero muy importante, especialmente para estos tiempos que estamos viviendo en la actualidad. Pero antes vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Padre, esta noche por el privilegio que tú nos das de poder estar unidos, Padre, ahora a través de este medio social para comunicarnos, Padre, aunque sea de aquí para allá, Señor, para afuera, tu palabra, Señor. Pedimos que tú nos unjas, pedimos que tú bendigas a cada uno y que a cada uno tú le hables y le apliques la palabra que se va a estar leyendo y explicando, de manera que cada uno podamos hacer más y mejor tu voluntad, Padre, con la ayuda de tu Santo Espíritu. Pedimos que tu Santo Espíritu, como el Espíritu de verdad, nos siga guiando de verdad en verdad, Padre, y siga obrando en estos tiempos, preparando a tu novia para tu venida. Gracias, Señor. Pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Algo que la pandemia está haciendo, entre muchas cosas, ¿cierto?, es enfatizar claramente lo cercano que está la venida de Jesucristo a buscar a su iglesia a través del rapto. Esto se ve específicamente en dos hechos. Uno, que la Biblia profetiza que una de las señales de su venida serían justamente pestes y enfermedades, plagas. En Mateo 24, 5 al 8, casi no pensé leerlo, pero bueno, vamos a leerlo. Tal estamos volviendo en estudio bíblico esta noche, para aquellos de ustedes que no tienen Biblia, etc. Mateo 24, 5 al 8 dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. El pasaje en Lucas 21, 11 es parecido a este, a que hemos leído. El hecho es que allí ustedes pudieron ver que hay varias señales como terremotos, pestes, etc. Hay muchos que vendrán, que se van a hacer pasar por Cristo, y que son señales del tiempo final, de su venida, pero que todavía no son realmente, o sea, no indican el final del todo, son principios de señales. Así que lo que estamos viviendo ahora es justamente ese tiempo, un tiempo de principio de señales. No estamos viviendo ya del segundo al cuarto caballo del Apocalipsis, ahí capítulo 6 de Apocalipsis. Se podría interpretar eso, pero realmente no hemos comenzado todavía la gran tribulación, aunque se podría quizás aducir eso, pero estaría uno equivocado. Realmente esto que estamos viviendo no es casi nada comparado con lo que vendrá durante la gran tribulación. Esos últimos 7 años de la tierra, que ya están predichos, según Daniel capítulo 9, y también se habla algo de eso allí en Mateo 24 y 25, Mateo 24 precisamente. Así que tenemos entonces el primer hecho, y es que la Biblia habla ya de señales y pestes como señales, que sería un principio de señales antes de la venida de Jesús por su iglesia en el rapto. Y estamos definitivamente viviendo una señal importante, puesto que esta señal está afectando a todo el mundo.
Por ejemplo, estos días, incluso de pandemia, han habido muchos terremotos, tormentas, cosas tremendas que han pasado alrededor del mundo. Pero aún allí los terremotos no afectan a más de un país generalmente. Pero esta pandemia sí ha afectado, se puede decir, a todo el mundo. Número 2, tenemos que la única señal que muchos pensamos que falta por cumplirse para que venga Jesús, ¿cierto? Puesto que creemos que ya todo está listo, todo lo que la Biblia predice incluso para estos tiempos ya se ha cumplido. Hemos visto terremotos, hemos visto guerras y rumores de guerras, hemos visto aquellos que se han creído a Jesús, la reencarnación del Cristo, etc. Pero realmente una señal todavía ha faltado, y es la predicación del Evangelio en todo el mundo. Dice Mateo 24:14, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. O sea que hemos creído, ¿cierto?, correctamente, de que esta señal no se había cumplido todavía. Pero realmente, por los números que estoy oyendo de estos tiempos, estos días, al enterarme de un aviamiento, un énfasis que hubo de un evangelista el fin de semana de Easter, de Pascua, de Resurrección, y él mencionó más de 150 países, creo, que respondieron a ese movimiento, y realmente ya estamos llegando ahí cerca del total de países que existen en el mundo entero. Así que quién sabe si ya con todo lo que está pasando ahora por YouTube, por Google, etcétera, que si el Evangelio no está siendo predicado en todo país. Si no está siendo así, estamos cerca. Así que esta señal ya o se ha cumplido en estos días o se está por cumplir pronto. El hecho es que según la Biblia, según el calendario de Dios, ¿cierto?, mirando a Israel, mirando los acontecimientos que están pasando, los países que se están alineando en contra de quienes, etcétera, podemos pensar que su venida está muy, muy cerca. Por eso la pregunta es, para nosotros estos tiempos, nosotros estamos o no listos para su venida. Qué triste sería si después de haber vivido como cristianos unos años, he ido muchas veces a la iglesia y he escuchado varias veces mensajes sobre la segunda venida de Cristo. Qué triste sería quedarse en el rapto. Qué triste sería no estar preparados para cuando llegue ese momento en que Jesús, a la final trompeta, ¿cierto?, se tocará la trompeta, dice la Biblia, y los muertos en Cristo van a resucitar, y los que estemos vivos seremos transformados para unirnos con ellos en el aire, y así juntos ir y estar el tiempo que estemos allí con Cristo antes de volver con Él, donde Él ya vuelve y se puede decir que pisa tierra, porque llega al Monte de los Olivos, este se parte por la mitad, y Él comienza allí su reinado milenial, con sus santos. Así que estamos cerca de todo eso. Y el tema de esta noche, ¿cierto?, es un tema que aparece en Apocalipsis capítulo 19, 6 al 9. Apocalipsis 19, 6 al 9. Hermoso tema, hermanos. Vamos a leer Apocalipsis 19, 6 en adelante. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.
y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Qué hermoso tema, hermanos, esta noche que el Señor ha escogido. Realmente creo que los temas que Dios está escogiendo para que nosotros hablemos y compartamos estos días son todos especiales, apropiados para el tiempo que estamos viviendo, los últimos tiempos, los días de Noé, etcétera, etcétera, y los tiempos de esta pandemia. Así que aquí el tema es las bodas del Cordero. Aquí el ángel le dice al apóstol Juan, que está mirando todo esto, ¿no es cierto? Y le dice aquí de la importancia que tiene este tema. Dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Así que el tema de la boda del Cordero con su iglesia es un tema importantísimo, un tema central, quizás para muchos un tema preferido de toda la Biblia. Es hermoso pensar, ¿no es cierto? Ponerse a pensar uno un poquito, imaginarse qué será esa comida, cómo será ese banquete. Algunos han tratado de pintar esto en un cuadro. Yo he visto un cuadro muy lindo, lo hemos tenido incluso, y es hermoso ver allí en el cuadro lo que el pintor pensó que sería esto. Pero sabemos que aún eso no llega ni cerca a lo que va a ser en realidad. Dice la Biblia que nuestros ojos no han visto, ¿no es cierto? Ahí en Corintios, ni oído, ha escuchado, etcétera, etcétera, ni ha entrado en nuestra mente lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero aquí vemos que es un tema importante y son bienaventurados los que son llamados a esta cena. Y aquí quiero mencionar un par de cosas. Una cosa es, ¿qué es la Biblia? ¿Cierto? La pregunta, ¿qué es la Biblia? Cuando hemos tenido clases de seminario, etcétera, yo muchas veces comparto esta verdad con los alumnos, no importa cuál sea la clase. Casi siempre encuentro una excusa, un tema para incluir este dicho, esta realidad. ¿Qué es la Biblia? ¿Cierto? Es la pregunta. Uno podría contestar esa pregunta con varias respuestas buenas, ¿no es cierto? Pero hay una que me gusta a mí y que para mí es la mejor de todas. ¿A qué es igual? ¿Cierto? ¿Qué es la Biblia? Bueno, es como una novela en la cual un padre forma a su hijo, una compañera idónea con quien reinar por la eternidad. Yo recuerdo como jovencito en Argentina, criado allí como hijo de misioneros, en aquel tiempo estaban las novelas Corín Tellado. No sé si todavía están, creo que cuando lo he mencionado esto en algún mensaje en Betel, la gente recuerda, aunque haya vivido en otros países de Sudamérica, recuerda ese nombre, ¿no es cierto?, Corín Tellado. Y el hecho es que el tema de las novelas es popular, incluso por televisión. Ahora, en vez de leerlas como se hacía antes, la gente las ve actuadas en televisión. Y a todo el mundo le gusta, ¿no es cierto?, una buena historia de amor. Es lindo, es algo que atrae. Y cuánto más nos debe de atraer el pensar en el amor de un Padre Celestial, que queriendo formarle a su Hijo una ayuda idónea, crea al ser humano a su imagen y semejanza. Así que todo lo que vemos haciendo, Dios, lo que le vemos haciendo a Él en la historia, ¿cierto?, tiene ese fin, esa finalidad, ¿cierto?, que por supuesto que no es el fin, porque es un paso al resto de la eternidad. Pero todo este tiempo de la historia humana es lo que le va a llevar al Padre a hacerle a su Hijo, formarle a su Hijo una novia ahora y una esposa futura, con quien casarse, con quien reinar, una ayuda idónea a que la acompañe en su reinar durante la eternidad bajo la autoridad del Padre. También otra cosa que vemos, ¿no es cierto?, es que esto también aquí está anunciado, como ya hemos leído, ¿cierto? Vemos que todo el cielo, todo este contexto
en el cual está siendo dicho esto en el cielo, se entera, ¿no es cierto? Dice, y oí como la voz de una gran multitud, o sea que una gran multitud que está allí escuchando estas palabras, y están allí, y habla de alabarle a Dios, ¿no es cierto? Y dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegremos, ¿cierto? Alegremos porque vienen las bodas del Cordero. Así que esta noche, ¿cierto? Aquí en esta pandemia, queremos tocar la importancia del estar preparados para las bodas del Cordero. Realmente yo conozco gente que no se perdería una boda por nada, ¿cierto? Especialmente las mujeres. Hay muchas mujeres que les encanta ir a las bodas. A los hombres, bueno, según quién se case, ¿cierto? Si no son cristianos, preguntan si va a haber bebida, etcétera, etcétera. Y si no hay eso, ni siquiera quieren ir. Los cristianos, bueno, no ponemos ese requisito, espero que no, por lo menos. Y quizás acompañemos a la esposa al evento, especialmente si es un familiar, una amistad propia, pero acompañar a la esposa a una boda de una amiga de ella, etcétera, quizás no sea tan lindo para un hombre. Pero en general creo que a ambos les gusta el vestirse, salir, el tiempo de sobremesa luego, el tiempo de la fiesta, después de la boda. Muchos les gusta el dulce, ¿no es cierto?, la torta después, el cake, que se come después, etcétera. Y es un tiempo especial. Y podemos decir que toda la historia apunta a una gran boda. Va a ser la boda de las bodas. La boda más grande que va a haber en toda la historia del universo y la tierra, etcétera, etcétera. Y va a ser la boda del Hijo de Dios. Él como el heredero, él como el príncipe, se ha ganado con su sangre, con su sacrificio, con su obediencia total al Padre, con su sacrificio total de su propia vida voluntaria en la cruz del Calvario. Él se gana su esposa. Qué lindo pensar en la multitud de ángeles que van a estar allí mirando esto, presenciando esto. Quizás marchemos por el medio de una hilera, como se hace en las iglesias, donde hay una hilera en el medio vacía, donde pasillo en el medio, y uno puede caminar por el medio. Quizás hagamos eso como iglesia, no sé, no sabemos cómo va a ser la boda, pero de seguro que va a ser algo especial. Así que toda la Biblia apunta a esto, toda la historia apunta a esto, a las bodas del Cordero. Y dice aquí también algo interesante, dice el versículo 8, algo también poderoso, dice, y a ella, a la novia, la esposa futura, se le ha concedido, ¿cierto? Ahora, cuando se dice esto implica que lo que viene no es algo que el hombre se pueda ganar, ¿cierto? La novia no se gana su traje, la novia recibe su traje de parte de Dios en Cristo Jesús, por la fe en Él, ¿no es cierto? Así que dice, a ella se le ha concedido, porque Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Si no fuera por la ayuda de Dios, nosotros no tendríamos fe, no tendríamos arrepentimiento, no tendríamos ningún deseo de dejar de pecar y servir al Señor. Todo eso viene en parte como un regalo, por gracia de parte de Dios. Pero dice aquí, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea que aquí también vemos que hay requisitos, ¿cierto? Por una parte está lo que Él hace, que Él es darnos, ¿no es cierto?, esto, pero están también las acciones justas, porque luego en el anterior vimos, dice, y su esposa se ha preparado. Así que las bodas son importantes, ¿no es cierto? Y también se le ha concedido a la esposa vestirse
con lino fino, limpio, un vestido de bodas, un traje de bodas hermoso. Qué lindo, ¿no es cierto?, pensar en el traje de bodas de la novia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque está lavada por la sangre de Cristo Jesús. No importa cuán grande el pecado haya sido, no importa cuánto hayamos pecado, cuando nos arrepentimos y le pido perdón por esos pecados a Dios el Padre, en el nombre de Cristo Jesús, su sangre es capaz de limpiar todo pecado, de cubrir toda maldad, de limpiarnos de todo eso, para que tengamos un vestido, una vestimenta pura, limpia, blanca, para, como novia, ya en la tierra, ¿no es cierto?, estar preparándonos para poder desfilar, ya como la novia en su día de boda. Así que hay una parte que Dios hace, que es la de prepararnos esta vestimenta, y hay una parte que nosotros hacemos, al decir allí que son las acciones justas de los santos. Por una parte Dios nos provee lo que ya hemos dicho, y por otra parte nosotros tenemos que hacer nuestra parte para poder ser parte de esa novia y estar preparados. Para esto, yo estaba preguntando al Señor, bueno, Señor, ¿cómo es que organizo el mensaje, el estudio? Y pensando en aquello que nos ayude a nosotros, en el presente, a prepararnos y a examinarnos, ¿no es cierto?, para ver si estamos preparados, si estamos realmente viviendo vidas que estén listas para su venida. Porque hay mucha confusión, hay confusión teológica, por ejemplo, hay tantas iglesias evangélicas y cada una tiene quizás sus requisitos, cada uno tiene su manual, su forma de pensar sobre qué hace falta para la salvación. Y la Biblia tiene lo que la Biblia dice. Lo que pasa es que también hay interpretaciones distintas. Por eso es importante que nosotros cada uno leamos la Biblia por nosotros mismos, ¿cierto? Lo que yo te estoy diciendo aquí hoy no importa para nada si no está apoyado en la palabra de Dios. Como ya he dicho antes en esta serie de estudios y mensajes de estos días de pandemia, mi opinión no sirve de mucho, ¿no es cierto? Tu opinión tampoco, la opinión de nosotros no sirve cuando estamos hablando de cosas eternas, cuando estamos discutiendo y hablando de las cosas de Dios. Si son palabras de Dios, entonces si no nos gusta, bueno, tenemos que decírselo a Dios. No acusemos al mensajero, ¿cierto?, sobre el mensaje, si no nos gusta el mensaje. El mensaje debe ser la Biblia, no debe ser la opinión del mensajero, la preferencia o el antojo del mensajero, sino debe ser lo que el mensaje, debe ser lo que Dios mismo ha dado como su mensaje. Por eso queremos mirar en la palabra requisitos para la novia de Cristo Jesús. Y una forma en que Dios ha dado esto es a través del predicar y enseñar de Cristo Jesús. Él vemos que enseñaba a través de parábolas. Las parábolas son tipo de comparaciones de eventos y circunstancias de la vida actual en su tiempo con la vida del reino de los cielos. Por eso la mayoría de las parábolas se titulan, ¿cierto?, el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. ¿Por qué? Porque Jesús estaba tratando de explicar algo eterno, algo perfecto, algo que nadie, aparte de los que como Juan han sido llevados, transportados, etcétera, para ver o físicamente o en visión nadie ha visto el cielo, la vida futura. Entonces, realmente, para nosotros entender un poquito de cómo va a ser la vida del reino de Dios, es que Jesús usó las parábolas, comparando eventos de su vida, de su tiempo, con los cuales sus oyentes estuviesen allí familiarizados. Ellos conocían estas cosas, entonces podían pensar en lo que implicaban esas cosas para entender cómo sería la vida del reino de los cielos. Por eso que hay 3 parábolas que vamos a ver en los capítulos 22 al 25 del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 22, 1 al 14, tenemos la parábola de la fiesta de bodas.
la fiesta de bodas. En esta parábola tenemos que los personajes principales son un rey que también tiene un hijo y que le quiere, se le está haciendo una fiesta de bodas, a la cual él convida invitados. Y entonces envía a sus siervos allí para llamar a los convidados. Aparentemente los convidados ya habían sido convidados quizás por carta, por otro tipo de mensaje anteriormente. Y allí cerca ya del momento, del día, de la hora de la boda, entonces este rey envía a sus siervos a llamar a los convidados. Dice aquí, más algunos, más no quisieron venir. Cuando los siervos van, encuentran un grupo de convidados que en vez de correr contentos, agradecidos por el privilegio de ser invitados a la mesa del rey para compartir en la boda de su príncipe, de su hijo, en vez de tener esa actitud y reacción, esta gente vemos que no quisieron. ¿Cuánta gente hoy día, no es cierto, es semejante a esta gente en la parábola? Qué triste, ¿cierto? Porque Dios ha estado llamando casi 2000 años al mundo, a toda la población del mundo, a través de su iglesia. Nos está llamando, nos está invitando a las bodas de su Hijo Cristo Jesús, con su iglesia. ¿Y cuánta gente? Quizás la mayoría, ¿cierto?, de los que han escuchado el llamado, lo han rechazado, porque no quisieron, simplemente no quisieron. También vemos allí la importancia del libre albedrío. Dios no quiere gente forzada en la boda de su Hijo. Te puedo asegurar que bíblicamente se ve claramente que el que va a estar en esa boda va a ser porque quiso estar allí e hizo todo lo posible, según la Biblia, para estar allí. No va a haber allí alguien que llegó por accidente, no va a haber alguien allí que llegó forzado, obligado, que a la fuerza, a regañadientes fue. Van a ser personas que realmente quisieron ir. Aunque quizás muchas veces podemos decir, ¿no es cierto?, Señor, ayuda a nuestra fe. No tenemos fe, ayuda a nuestra fe. Y quizás Dios a veces nos va llevando hacia donde debemos de ir, ¿no es cierto? Así un poquito los empujones. Pero siempre tenemos esa última palabra de decidir nosotros con el libre albedrío que Él nos dio, ¿no es cierto? Y el cual tiene todo ser humano, ¿cierto? Desde Adán y Eva hasta ahora. Tenemos el libre albedrío para escoger. Esta gente usó el libre albedrío que Dios le había dado para decidir no ir a la boda. Pero el rey entonces vemos que envía, ¿no es cierto?, a otros siervos y que a su vez también van y hablan a gente que ha sido así invitada. Pero también mucha gente dice, sin hacer caso, ¿qué hicieron? Se fueron a su labranza, a sus negocios, o incluso hasta mataron a sus siervos. También vemos esa reacción, esa actitud, aún hoy día, en el siglo XXI alrededor del mundo, ¿no es cierto? La mayoría de la gente que escucha el mensaje del Evangelio lo rechaza por estar muy ocupada. Tienen mucho para hacer. El calendario lleno, ¿cierto? No queda un domingo libre para Dios, porque hay que ir a la playa, hay que ir a pescar, hay que ir de vacaciones, hay que descansar, es un día para estar en cama hasta el mediodía, etcétera, etcétera, etcétera. Ponemos un sinfín de excusas, ¿no es cierto?, para no asistir a la boda o a la invitación a la boda del Señor. Así que, como entonces, muchos hoy van a sus negocios. Por eso creo yo que la pandemia es un tiempo tan especial, porque millones alrededor del mundo, millones, están impedidos de trabajar hoy día. Ya la excusa para no decir que sí al Evangelio, la excusa de que tienen que trabajar, ya no la tienen, porque quizás no tengan trabajo. Otros sí están trabajando desde la casa, pero podemos pensar que no es lo mismo trabajar desde la casa que trabajar
en el trabajo, en la oficina, etcétera, o en la fábrica, a la cual hay que ir, ya sea en ómnibus, en subterráneo, a pie, en bicicleta, lo que sea. Tenemos que viajar al trabajo. Pero si tú te levantas de la cama y en pijamas trabajas desde la casa, por la computadora, bueno, ya te estás ahorrando tiempo. Tiempo que podrías dedicarle a leer la Biblia y a recibir la invitación que Dios te da a través de ella a la boda de su Hijo. Así que da gozo a cualquier cristiano ver los miles que se están convirtiendo alrededor del mundo, ver los videos por YouTube, donde aún en países comunistas o en países musulmanes se está orando públicamente, en la calle de rodillas, etcétera. Aún líderes de países que nunca hubieran osado mencionar el nombre de Jesús, ahora lo declaran, lo confiesan y piden oración al pueblo a Dios, por salud, por vida, etcétera, etcétera. Qué lindo que es ver cómo Dios está obrando en este tiempo. Por eso una de las cosas más importantes por las cuales debemos de orar, ¿cierto? Y Betel, especialmente, les pido eso, ¿cierto? Que estemos orando por un avivamiento en estos tiempos. Según hemos ya hablado de este tema, ¿cierto? Esperamos un último gran avivamiento antes de la venida del Señor, que prepara al pueblo, que prepara a la iglesia, prepara al mundo para la venida de Cristo Jesús por su iglesia. Así que estemos orando por ese avivamiento. El hecho es que cuando vuelve este segundo grupo de siervos al rey, el rey se enoja. No es para menos, ¿no es cierto? Que esta gente haya rechazado. Él se enoja, envía sus siervos, ¿no es cierto? Y destruyen a aquellos que se habían negado. Es así que la historia de la tierra, hermano, del mundo, ya hemos visto a Dios enojarse. Y el enojo de Dios no es un tema lindo, pero es un tema bíblico. ¿Qué es el infierno? Bueno, es la ausencia total de la presencia y el amor de Dios. Es todo lo opuesto. Es la muerte segunda. Y es donde va uno que no aceptó la oferta gratis de salvación por la fe en Cristo Jesús. De aquel que no recibe la invitación a la boda. Allí donde va a parar, ¿cierto? Al infierno. Donde, por supuesto, que se completa el juicio y la ira de Dios. Y un Dios justo, y un Dios santo, un Dios justo y a la vez un Dios de amor. Por eso el diluvio que hubo, ¿no es cierto?, sobre la tierra, vemos que Noé se dice que predicó 120 años, predicando la invitación de Dios a arrepentirse. Y un pueblo, un mundo, con millones de personas que no quisieron hacer caso a la invitación, al llamado al arrepentimiento de parte de Dios a través de su siervo Noé, para que solamente él y su familia, 8 en total, se salvasen a través del arca. También encontramos a Sodoma y Gomorra, ¿cierto?, donde ni siquiera había 10 justos, y sobre los cuales Dios envió fuego desde los cielos y las destruyó completamente. Así es que en la historia hemos visto ejemplos de la ira de Dios, del juicio de Dios. ¿Qué pasó con Israel? Casi 2000 años vagando por el mundo sin tierra propia. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo Jesús. Le crucificaron a través de los romanos, ¿no es cierto? Y vivieron en contra de los pactos que Dios había hecho con ellos a través de Moisés, etc. Qué triste, ¿no es cierto?, tener que enfrentarse uno con la ira, con el juicio de Dios, habiendo la posibilidad de ser salvo por gracia, sin dinero, sin comprarlo. Todo porque Dios nos amó tanto que ha enviado a su único Hijo, Jesucristo, para que Él muera en lugar de nosotros en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea, realmente crea y se entrega a Él, pueda ser salvo y no ir al infierno. Qué lindo que es el Señor, ¿no es cierto? Cuán misericordioso es. Él ya pudo y debió haber destruido la tierra ya hace miles de años,
porque el ser humano se ha negado a someterse a él, le ha rechazado generación tras generación. Pero estamos viviendo ahora en esta generación última, creemos, antes del rapto, cuando tenemos todavía oportunidad de decirle que sí a su invitación. La parábola sigue. Él después manda a sus siervos para que vayan y busquen, casi los fuerzan a entrar. Se puede decir, se usa esa palabra incluso, pero lo que sea que diga esa palabra, tenemos que entender que siempre hay libre albedrío. Dios puede hacer mucha presión sobre uno, como ya hemos mencionado, ¿cierto? Él puede presionar, pero a la larga, ¿no es cierto?, somos nosotros los que decidimos con el libre albedrío. El hecho es que al final llegan muchos a la boda del Hijo. Y cuando el rey entra a ese lugar de bodas, encuentra que un invitado, un individuo, no tiene vestido de bodas, no está vestido de bodas. Yo no sé si usted ha ido alguna vez a una boda donde alguien no está vestido de bodas. En inglés hay una frase que se llama crash the party. Crash the party quiere decir que uno, arremetió, uno chocó con la fiesta. Yo recuerdo una boda que tuve aquí en la iglesia y entró un individuo, creo que en jeans, zapatillas y tenis, lo que sea, pero totalmente desvestido para un evento como ese, ¿no es cierto? Quizás se acordó tarde, quizás era uno de esos individuos que nunca se pone una camisa larga, ni pantalón de vestir, etcétera, porque los hay, pero el hecho es que no estaba vestido para la boda. Y cuánto menos estarán vestidos aquellos que quieran entrar a la boda de Cristo Jesús sin tener ese lino fino, limpio, resplandeciente, que Él ha comprado con su sangre en la cruz del Calvario. Porque sin santidad nadie verá al Señor, ¿no es cierto? Como ya hemos leído, que el lino fino son las acciones justas de los santos. Así que Él compra el vestido, ¿no es cierto? Pero uno tiene que vivir esas acciones de justicia con su ayuda cada día. Uno tiene que decidir no pecar, uno tiene que decidir ser santo, uno tiene que decidir obedecer cada día con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo de Dios a través de Él, para poder entonces tener una ropa resplandeciente para nuestra boda. Así que lo que vemos aquí entonces es un énfasis en la santidad, en la santidad. Qué importante, ¿no es cierto?, que la novia de Cristo sea santa. Si leemos Efesios 5, allí, ahora se me escapa aquí, 5, 10 a 24, encontramos que Él muere, ¿no es cierto?, en la cruz para santificar a su novia, a su iglesia, para santificarnos. Él muere para limpiarnos, para que no tengamos ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Increíble, ¿no es cierto? Yo he contado este ejemplo aquí bastantes veces en Betel, pero es algo, me gusta ver a veces cuando tenemos un cuarto aquí a la derecha, al fondo del templo, donde generalmente va a parar la novia. Y ese rato, si llega temprano, ¿no?, si llega a tiempo, y no se hace esperar como muchas novias, pero si llega a tiempo, entra allí la novia y siempre hay una mujer o 2 o 3 mujeres mayores, quizás familia, etcétera, que revolotean alrededor de ella como si fueran pájaros, ¿no es cierto?, alrededor mirándole el vestido, asegurándose de que no tenga ni una mancha, ni una arruga, ni cosa semejante. El Espíritu Santo, hermanos, cumple esa función ahora para la iglesia de Cristo Jesús. Él revolotea alrededor nuestro. Él nos rodea, nos examina. Y cuando ve algo no digno de Cristo Jesús, nos lo dice, ¿cierto? Nos trae convicción, nos trae convencimiento y nos guía a arrepentirnos, nos guía a abandonar esa práctica para que podamos entonces estar limpios en esa área. Y así va toda nuestra vida, rodeándonos y mirándonos, planchando, quitando manchas, arrugas, etcétera, para que cuando lleguemos a la presencia de Cristo seamos dignos de estar allí. Por eso
hice una listita de cositas que son importantes para la novia en cuanto a su santidad propia. Número 1 es, debe morir a las obras de la carne. Te invito a que leas Gálatas 5, 19 al 21. Ahí nos da una lista de 17 obras de la carne. Si lees, creo que Colosenses 4, aparecen a robar y mentir, que no están en la lista de 17. El hecho es que allí está una lista no completa de la mayoría, los pecados más comunes, que practicamos como personas, como individuos. Pero todas esas obras de la carne hay que morir, porque dice al final del pasaje que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que el requisito para vestir ropa de boda es ¿no es cierto? Uno no puede estar practicando. Uno no puede estar vestido de novia y salir afuera a la calle en un día de lluvia con charcos de barro y meterse en el barro, ¿no es cierto? Y creer que uno está preparado para la boda, ¿cierto? Qué feo sería que una novia salga justo antes de entrar por el pasillo hacia el frente para casarse y vaya afuera y se siente en un charco de fango allí para entonces levantarse y caminar hacia el frente por el pasillo donde está el novio esperando. Qué feo sería, ¿no es cierto? Yo nunca, incluso en mi vida, vi semejante hecho. Y te aseguro que Cristo tampoco lo va a ver. Porque en su boda no va a pasar eso. Porque el que esté allí, como dijo el ángel, se ha preparado. ¿Se ha preparado cómo? Bueno, en primer lugar, muriendo, dejando de practicar, con la ayuda de Dios, las obras de la carne. Ninguna de ellas. Tanto los pecados de la carne, que son los más obvios, que realmente juzgamos a la gente por los pecados de la carne y decimos, wow, qué terrible persona. Porque somos cristianos de 20 años, 30 años, petrificados en la iglesia, y miramos juzgando al nuevo cristiano que se convirtió hace un mes, que todavía, pobrecito, todavía no tiene mucho conocimiento, todavía no sabe mucho, y todavía se le ve practicando ciertas cosas, obras de la carne, obvias, y uno piensa, wow, yo no soy así, yo no hago eso, yo soy de los pocos, yo soy de los buenos. Qué triste, hermanos, ¿no es cierto? Qué triste, cuando justamente estamos practicando algunas obras de la carne, cuando estamos teniendo esa actitud, ¿no es cierto?, de juicio, de orgullo, etcétera, etcétera. Así que hay ahí para pensar, ¿no es cierto? Léete esa lista y pregúntate si tú estás haciendo alguna de esas obras y pídele al Señor que tú no quieres hacerlo más. Renuncia a esa área, dásela al Señor y pídele que la clave allí en la cruz, ¿no es cierto? Que quede clavada esa área, que tú se la entregas a Él para que Él sea Señor de esa área. Una por una, hasta que todo tu ser sea del Señor. Esto es igual a Gálatas 2:20, ¿no es cierto? Porque esa es la experiencia, evidentemente, que tuvo Pablo. Porque él pudo decir y testificar a esta experiencia ya habiéndola tenido en el pasado, porque podía testificar de ella en el presente y decir, con Cristo estoy. No dice Pablo, estaré un día, después del purgatorio, después de la muerte, de la glorificación, etcétera, etcétera. Dijo, ¿no es cierto? Dice allí, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que Gálatas 2:20, ¿no es cierto?, se logra a través de un proceso de entregarle al Señor, de renunciar obra tras obra tras obra de la carne para dejar de hacerlas con la ayuda del Señor. También, en segundo lugar, el hecho de consagrarnos totalmente a Dios. Romanos 12:1 y 2 nos invita a que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Lo lógico, ¿no es cierto?, lo razonable para todo cristiano, ¿cierto?, es responder a esta invitación de entregarse totalmente a Dios. Una vez que uno muere a toda forma de pecar, de las obras de la carne, una vez que uno rechaza todo eso, ¿no es cierto?, y le entregó todo al Señor, uno entonces le entrega toda la vida, ¿cierto?, con el yo. El yo es eso que causa todos los más pecados. Y hay que también morir al control propio del yo,
al autodominio al yo y entregarle ese dominio, ese control de la vida, del ser de uno, del yo, a Cristo Jesús, para que Él sea Señor total de nuestras vidas. Había un dicho aquí en Estados Unidos en la década de los 80 que decía: si Cristo no es Señor en todo, no es Señor en nada. Si Cristo no es Señor en todo, no es Señor en nada. Y pega, ¿cierto? Porque el ser Señor, el ser Adonai, ser Kyrios, implica ser dueño total, absoluto en una persona, hasta el punto que Pablo se veía a sí mismo como esclavos, como doulos. Él se veía como esclavo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque eso era lo que era el siervo de un Adonai, de un Señor. Y Cristo debe ser y es, ¿cierto?, nuestro Señor. También, una vez que uno hace esa parte de dejar de hacer, de entregarle todo al Señor y de consagrarse a Él, viene la idea de ser llenos con su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque un vaso vacío va a ser lleno por alguien. O lo llena Dios o lo llena el enemigo, aún peor. Así que es importante que nosotros le pidamos ser llenos de su Santo Espíritu. Ya como cristianos, nacidos de nuevo, tenemos al Espíritu Santo. Eso es un error que a veces se comete en círculos evangélicos, el creer que uno recibe al Espíritu, ¿no es cierto?, en una segunda obra de gracia como la entera santificación. Eso es un horror, no error, porque uno nace del Espíritu. Si no fuera por el Espíritu Santo, uno ni sería cristiano. Así que lo que nos diferencia del inconverso es que tenemos ya el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Lo que pasa es que Él no nos tiene a nosotros por completo. Por eso es que uno debe vaciarse a sí mismo, entregarse a sí mismo totalmente, para que Él pueda llenar toda área de nuestra vida y poner a Cristo en el trono, para que Él sea Señor de nuestra vida totalmente. Cada área, total, espíritu, alma y cuerpo, con cada área, con la mente, las emociones, etc., deben ser llenos por Él. Por algo, ¿no es cierto?, Jesús, a pesar de estar 3 años y medio con sus discípulos, más o menos, a pesar de todo lo que Él les había enseñado, a pesar de respirarles el Espíritu Santo, como dice allí en Juan al final, donde Él les sopla el Espíritu Santo, vemos que en Hechos 1:8, ¿cierto?, se dice que ellos debían ir a Jerusalén, esperar allí hasta ser investidos con poder de lo alto y ser llenos con el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Y es así, hermanos, que nosotros también debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Una iglesia debe de estar llena, ¿no es cierto? Y esto se ve también en la siguiente parábola que queremos ver un momentito, y es la de las 10 vírgenes, que se encuentra en Mateo 25, 1 al 3. Aquí es una porción muy conocida de la palabra del Señor, también, donde nos habla de 10 vírgenes, 10 doncellas, invitadas a una boda, que están esperando al novio. El novio se ha ido lejos a la casa del padre para prepararle lugar a la novia, y entonces cuando él quisiera, cuando él pudiera, él iba a aparecer de sorpresa con sus amigos, con sus compañeros, tipo marchando, con instrumentos de música, cantando por la calle, etcétera. Y los invitados, las vírgenes, debían estar preparadas porque no sabían si iba a venir a la primera vigilia, a la segunda, a la tercera, no sabían si iba a venir de día o de noche, y debían estar listas. Para lo cual, cada una de las 10 había comprado aceite. Todas tenían aceite. Es importante este dato. ¿Por qué? Porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Es símbolo perfecto, hermanos. Las cualidades del aceite de oliva se ven representadas el Espíritu Santo y viceversa, tremendamente. El hecho es que aquí las 10 tienen aceite, las 10, pero 5 son insensatas y 5 son prudentes. ¿Cómo se diferencian? ¿Cierto? Se diferencian en el hecho de que 5 de ellas, las prudentes, compraron doble porción. No se conformaron con una sola medida. Y así pasa en la iglesia y en el cuerpo de Cristo, hermanos. Muchos cristianos, la mayoría, diría yo, no viven una doble porción del Espíritu Santo. Viven, si es que, una sola porción, ¿cierto? Y en realidad, en ese sentido, están actuando como las 5 insensatas, porque realmente una porción no alcanza para las crisis de la vida. Por eso es que uno
aún en esta pandemia, uno oye aún de cristianos que debiendo tener fe, debiendo de estar tranquilos, descansados, reposados, aún ante el peligro de muerte, están temblando quizá bajo la cama, ¿cierto? Temblando con la posibilidad de morir y qué pasará, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está la fe que espera el Hijo del Hombre encontrar cuando Él vuelva en su reino? ¿Dónde está la fe del lleno del Espíritu Santo? Bueno, únicamente en el lleno del Espíritu Santo, porque necesitamos esa doble porción, hermanos. Justamente crisis como esta de la pandemia sacan a relucir nuestras debilidades, dónde estamos flojos, ya sea en la santidad, ya sea en nuestra fe, ¿no es cierto? Porque somos probados como por fuego. Si realmente creemos en el Señor, sí, es importante tomar las medidas necesarias. Dios nos guiará, ¿no es cierto? Y Dios guía a cada familia a tomar las medidas de acuerdo a las personas que están dentro de ese hogar, según las necesidades que haya de cada uno, ¿cierto? Hay hogares donde no hay ancianos y donde no hay niños. Entonces, bueno, quizás puedan bajar un poquito la guardia más que los otros hogares donde sí los hay, ¿no es cierto? El hecho es que en cualquier caso hay que demostrar fe, hay que demostrar paz, hay que demostrar el gozo del Señor, entendiendo que nuestras vidas están en sus manos, que Él tiene todo el poder necesario para guardarnos, para sanarnos, y aun si no nos guarda la enfermedad, para sanarnos de ella, y aun si no nos sana, para llevarnos a su presencia y estar con Él para siempre. Así que el hecho es que aquí, ¿no es cierto?, en este caso pasó exactamente eso. Llega el novio por la calle de noche, todas estaban dormidas, se despertaron todas de golpe, pero 5 de ellas, las 5 insensatas, encontraron que no tenían aceite en sus lámparas para poder salir a la calle, donde no había luz, donde es necesaria la luz de su lámpara, para poder llegar a la casa del padre del novio. Y así es que solamente las 5 prudentes pudieron unirse al festejo y llegar a la boda, a la boda del novio, a la casa del novio, y celebrar las bodas. Qué importante imagen, hermanos, qué importante énfasis para nosotros de que hoy día, en este tiempo que estamos viviendo, nos aseguremos, busquemos el ser llenados con el Espíritu Santo, hermanos. No nos conformemos más en una vida tibia, espiritual, de los domingueros que van a la iglesia una vez por semana, de aquellos que abren la Biblia una vez por semana, etcétera, etcétera. No nos conformemos, no seamos así, hermanos. No seamos tibios, como Jesús dijo allí en Apocalipsis capítulo 20, 3, allí 18, 16 más o menos, donde habla de escupir de la boca a aquellos que son tibios. Porque Él realmente nos busca preparados, ansiosos, listos, ¿no es cierto?, llenos de su Santo Espíritu, sirviéndole en obediencia. Por eso llegamos con el tema del servicio a la tercera parábola, que es la de los talentos, en 25, 14 al 30. Capítulo 25, 14 al 30. En cada una de estas vemos la frase, el reino de los cielos es semejante, ¿no es cierto? Es semejante. Porque así es, así va a pasar cuando venga la boda del Cordero. Así va a pasar. Así va a ser la vida en el reino. Así van a ser los que van en el rapto, ¿no es cierto? Van a ser como aquellos que están vestidos de bodas. Van a ser como aquellos que tienen una doble porción de su Santo Espíritu y están viviendo vidas llenas de gozo del Espíritu Santo, aún en pandemias, aunque los montes se vayan al mar, según Salmo 46, ¿no es cierto? No temen, porque Jehová del ejércitos está con ellos. Pero aquí vemos, ¿no es cierto?, que también habla de un hombre rico que distribuye a tres individuos, a 3 siervos, le da a uno 5 talentos, una medida grandísima de plata, a otro le da 2 talentos y a otro 1. Él se va lejos, ¿cierto? Y después de mucho tiempo vuelve este hombre rico y llama a cuentas a sus siervos. Y a cada uno le preguntó, bueno, ¿qué has hecho con lo mío que yo te di? ¿Cierto? Era mío, yo te lo presté para que tú lo invirtieras. ¿Qué me traes de intereses? ¿No es cierto? Y vemos que en el caso de los 5 talentos le trajo 5 más, o sea que lo duplicó los talentos. En el caso del de 2 talentos también lo duplicó, le trajo 2 más. Pero en el caso del 1 talento,
el siervo de un talento, este individuo fue, lo enterró, tenía miedo, era tímido, cobarde, ¿no es cierto? Y enterró su talento, para que cuando llegó, quizás tenía temor de perderlo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si perdía el talento que el dueño le había dado? El hecho es que no cumplió la voluntad del Padre, del Señor, del dueño, del patrón, y cuando vuelve, no tiene nada que darle excepto lo que le había dado de entrada. Y así Dios, ¿no es cierto?, a su pueblo precisamente le da dones. ¿Le da dones para qué? ¿Cierto? Para que los utilicemos. Y todos tenemos, aunque sea un don, tenemos algo para hacer para el Señor. Y es menester que nosotros seamos hallados fieles, que nosotros estemos ejercitando, utilizando ese don que Dios, o dones que Dios nos ha dado para su gloria, con la ayuda de su Santo Espíritu, según su voluntad, como Él quiere y cuando Él quiere. Solamente haciendo eso, ¿no es cierto?, recibiremos ese ven buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor, ¿no es cierto?, nos va a bendecir, pero Él quiere que nosotros le sirvamos, le seamos fieles. ¿Qué hace ahora la novia de Cristo? Bueno, la novia de Cristo intercede. Por eso, esta noche de oración, importante que estemos pensando en orar, ¿cierto?, por un avivamiento, pero oremos también por un avivamiento personal. Que nosotros, ¿no es cierto?, también tengamos un vestido de bodas limpio, con nuestras acciones justas, que tengamos una vida de santidad de acuerdo con lo que el Señor nos está ayudando a vivir, que seamos como las 10 vírgenes y estemos con una doble porción de su Santo Espíritu, no conformarnos, no tibios, sino al rojo vivo, al fuego vivo, lleno del Espíritu Santo, sirviendo al Señor en obediencia según los dones y los talentos que Él nos ha dado. En 2 Corintios capítulo 11, 1 al 3 dice: ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, dice Pablo a los Corintios, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Vemos que Pablo se desvelaba, ¿cierto?, para presentar a sus ovejas, aquellos a quienes él escribía sus cartas en cada iglesia. Él se desvelaba con celo para que ellos fueran desposados con Cristo Jesús, para que cuando venga el rapto, ellos fueran parte de la novia y pudieran ser presentes en esa cena de las bodas del Cordero. La pregunta para tú contestarte a ti misma, ¿cierto?, preguntarte a ti misma y contestarte es: ¿cómo estás tú, ¿cierto?, como parte de la novia de Cristo Jesús? ¿Estás listo, lista para su venida? Porque esta pandemia enfatiza su pronta venida. Los tiempos ya están casi completos para su venida. Ya el reino del anticristo, ya todo lo que se va a venir se va vislumbrando en el mundo hoy día, y es importantísimo que no perdamos tiempo, que aprovechemos el tiempo, que decidamos con nuestro libre albedrío decirle que sí al Espíritu Santo que llama hoy día, que llama a su pueblo. Por algo, ¿no es cierto?, como dijimos al comienzo, en Apocalipsis capítulo 19, 9, el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados son los que son llamados. Por eso al final, el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis 22, 12, dice: he aquí, Cristo Jesús glorificado, dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que
están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amante Padre Celestial, ayúdanos a examinarnos a la luz de tu palabra para asegurarnos y tratar de vivir cada día como aquellos que desean ser parte de la novia de tu Hijo, ese día de bodas. Que ahora ya nos creemos tales como cristianos, pero ayúdanos a vivir de tal manera que lo seamos de veras para siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que usted desea comunicarse conmigo, puede hacerlo al email que está aquí escrito. Si no, puede enviar un mensaje por Facebook o puede bajar este estudio allí. Dios le bendiga y hasta pronto.